Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 2. El nacimiento de la filosofía. Hoy os traigo el siguiente menú del día. Empezaremos viendo cómo desde el inicio de los tiempos la religión y la mitología fueron la respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos. Continuaremos viendo cuáles fueron las condiciones en las cuales surgió la filosofía. Veremos cómo el nacimiento de la filosofía supone el tránsito de una racionalidad tradicional a un nuevo tipo de racionalidad discursiva. O como dice la fórmula clásica, el paso del mito al logos. Y por último veremos cómo la filosofía y la ciencia suponen una nueva manera de conocernos a nosotros mismos y de conocer a la realidad. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola mis queridos drugos. En el episodio primero vimos cómo la filosofía surge a partir de un hecho, el hecho de la inteligencia humana, que nos genera una serie de necesidades que no tienen los demás animales. La curiosidad y la libertad es de donde surge fundamentalmente esto que llamamos filosofía, porque necesitamos explicarnos la realidad y necesitamos saber cómo comportarnos. Pero claro, si nos paramos a pensar un momento, nos daremos cuenta que esto ya lo hacían las religiones, que son muchísimo más antiguas que la filosofía. La filosofía tiene unos 2500 años de antigüedad, como ahora veremos. La religión es tan antigua como el cagar, que se decía en mi pueblo. Todas las religiones siempre han venido a hacer estas dos funciones, a darnos un sentido de la vida y una explicación de qué es la realidad y de cómo funciona, y a decirnos cómo tenemos que actuar, a darnos unas pautas morales. Por ejemplo, para los cristianos y los musulmanes, el mundo, los animales y toda la realidad fue creada por Yahvé Dios, por Alá, según el idioma que hablemos. Fue creado en 6 días y al 7º día descansó. O yo qué sé, o para los Jedi, la fuerza es lo que da sentido a todo el universo. Y en cada una de estas religiones, pues se dan una serie de pautas morales para el comportamiento de los fieles, para cómo ser un buen creyente, que en definitiva es cómo ser una buena persona. Por ejemplo, seguramente conoceréis pues los 10 mandamientos, que sirven como pauta básica moral para los judíos y los cristianos. O también son conocidos los 5 pilares del Islam, o el código de honor de los caballeros Jedi. Es decir, que cualquier buen cristiano, cualquier buen musulmán o cualquier buen caballero Jedi tiene una comprensión de qué es la realidad, de cómo funciona esta realidad, de por qué funciona así de esa manera, y además sabe perfectamente cómo tiene que actuar para ser una buena persona o un buen Jedi. Esto mismo, como decía, ha pasado siempre en todas las culturas y todas las religiones. Y entre ellas están esas religiones que hoy día llamamos las mitologías. Por ejemplo, las mitologías más conocidas pues son la mitología nórdica, ya sabéis, la de Odín, Loki, Thor, Freya y esta gente. Y la más conocida seguramente para nosotros, que es la mitología griega antigua, ¿vale? La mitología griega de Zeus, Atenea, Afrodita, Apolo y esta gente.
Nosotros la llamamos mitología y para nosotros simplemente es un conjunto de cuentos o de historietas o de leyendas. Para nosotros realmente todo esto no tiene mayor valor de verdad que que los cuentos de la Caperucita Roja o los cuentos de los Tres Cerditos. Para ellos era su religión. Es decir, para un griego antiguo, Zeus era tan real como para un musulmán es Alá. O, por ejemplo, Hércules, para un griego de aquella época, era tan hijo de Dios como, por ejemplo, para un cristiano es Jesucristo. Pues justamente en esta Grecia antigua, en la cual esa religión que nosotros llamamos la mitología griega servía para explicar estas cosas de las que estamos hablando, para saciar esta curiosidad que nos impulsa a explicarnos la realidad y para saciar esta necesidad de saber qué tenemos que hacer con nuestra libertad, pues allí es donde parece que surgió la filosofía, que surgió la chispa. ¿Por qué consideramos que nació aquí justamente y no en otro sitio? Pues esto en realidad no es tan casual ni es tan consensuado. Es decir, es una decisión, como todo, casi todo al final es una decisión que tenemos que tomar cuándo podemos hablar de filosofía y cuándo no. Pero en realidad esto responde a unas características de la sociedad de aquella época que no se daban antes y no se daban en otras sociedades parecidas. A ver, para que nos entendamos, en la antigua Grecia, en la época del siglo VI, más o menos antes de Jesucristo, es decir, hace unos 2500 años, había unas condiciones sociales, económicas y de cultura que eran particulares, no eran exactamente igual que las de otras sociedades de la misma época. Concretamente, se considera que la filosofía surgió en Mileto. Mileto es una de las ciudades de la costa jónica que se llamaba, que es hoy día parte de Turquía. Es decir, para que os hagáis una idea, si cogéis un mapa del Mediterráneo, pues la parte de Turquía que está enfrente de Grecia, digamos, al otro lado del Egeo. Toda esa costa estaba plagada de ciudades griegas, entre ellas, pues, por ejemplo, Mileto o Éfeso u otras muchas. Estas ciudades griegas tenían unas características, como ya digo, que posibilitaron y fueron el sitio y las condiciones ideales donde saltó esta chispa de la filosofía. Primero de todo, se daba las circunstancias de que eran ciudades súper abiertas al comercio, es decir, que eran puertos donde pasaba gente de todos los lados, de todos los colores, de todos los sabores. Entonces, claro, eso hacía que la gente de allí estuviera acostumbrada a ver mucha gente muy diferente, con explicaciones del mundo muy diferentes, con dioses muy diferentes, con pautas morales muy distintas entre sí. Claro, esto hace que tú tengas una perspectiva más amplia y de que no te mires solo tu propio ombligo, sino que veas que hay otros ombligos que también funcionan tan bien como el tuyo. A ver, esto es como, yo qué sé, pues si tú estás acostumbrado al chorizo de tu pueblo, el chorizo de tu pueblo es el más bueno del mundo, y si no has probado otros chorizos de otros pueblos, pues vivirás con la tranquilidad de que tienes el mejor chorizo del mundo. Y claro, esto hasta que no hayas salido de tu pueblo y hayas probado otros chorizos, o hasta que no haya venido mucha gente de fuera con otros chorizos distintos y te haya dado un bocata y te lo hayas probado, pues no puedes darte cuenta si realmente ese chorizo que para ti es el mejor, realmente es el mejor para ti. Esto es lo que pasaba en estas ciudades. La gente de Mileto estaba harta de ver gente diferente, de ver dioses diferentes y de tener explicaciones del mundo y de cómo hay que comportarse diferente a los que ellos sabían. Entonces, claro, aunque tú consideres que tu manera de ser, tu manera de comprender la realidad es la buena, si ves que hay otras diferentes y que esa gente vive tan bien como tú, pues quizá empiezas a plantearte que, hostia, pues a lo mejor no es necesariamente así las cosas, ¿no? Esto se da en ciudades cosmopolitas abiertas al mundo. Una ciudad cerrada es más complicada. Por otro lado, también había una circunstancia muy importante, que es que en esta época, en Grecia en general y en estas colonias tan comerciales en particular, pues había muchísima pasta.
Es decir, a esta gente le iba muy bien con el comercio y por primera vez en la historia de Grecia pues se dio la circunstancia de que había un mogollón de gente, un mogollón de tíos que no tenían que trabajar para vivir. Entonces, ¿a qué se dedicaban? Pues a pasear, a hablar, a pensar las cosas, a darle vueltas. Y entonces algunos de estos fueron los que empezaron a darle vueltas a las cosas y empezaron a filosofar, empezaron a buscar interpretaciones, respuestas diferentes de los que les daba la mitología, la religión suya. Esto además es una cosa muy obvia, es decir, pues si tú estás todo el día plantando berenjenas y cuando tú llegas a tu casa reventaico, pues lo que tienes ganas es de sentarte a ver el fútbol con un cervezón fresquito y que te dejen a ti de intentar explicarte la realidad o plantearte cómo tienes que comportarte en la vida y estas leches. ¿Cuándo tienes ganas de hacer todas estas cosas que no son necesarias? Pues cuando estás descansado, cuando vives una vida pues tranquilita, a tu rollito y tal. Pues esto se daba en estas ciudades mucho. También, otra cosa muy importante es que no solo en las colonias de Jonia, sino en Grecia en general, los griegos antiguos eran súper religiosos, eran una gente súper supersticiosa. Pero no tenían una jerarquía de sacerdotes que estuvieran todo el día encima mirando lo que hace cada uno, lo que escribe, lo que piensa y cómo vive. En otros pueblos sí, por ejemplo, los egipcios tenían una casta de sacerdotes que era brutal. Entonces, en Egipto, por ejemplo, en esta misma época, es muy difícil que nadie empezara a plantearse si las cosas que decía la religión eran verdaderas o no, porque a la mínima que alguien empezara a pensar eso, es que el hachazo que te arreaban era tremendo. Por tanto, no es muy difícil. Para empezar, en un sitio tan asfixiante de un control religioso tan grande, posiblemente a la gente ya ni se le ocurriera buscar otras explicaciones. Y desde luego, si se le ocurría, poquito lo iban a contar y poquito iban a pasearse explicando que se les ha ocurrido otra manera o que se están planteando otra manera de explicarse el origen del mundo o cómo funciona la realidad o cómo hay que actuar. Todos estos factores, ya digo que se dieron coincidencia en Mileto, por ejemplo, como ya veremos el próximo día, que veremos concretamente a los primeros filósofos. Por eso decimos que la filosofía surgió en este momento y no en otro. Y ya digo que pienso que es bastante razonable pensar que fuera así. La filosofía es muy difícil que hubiera surgido en Egipto por las razones que hemos visto, ¿no? Ni eran tan cosmopolitas en Egipto, ni eran tan libres de pensamiento en cuanto a la jerarquía religiosa, ni seguramente estaban tan desocupados tanta gente. Y en todo esto pues saltó la chispa. Estos tíos desocupados y libres de pensamiento y cosmopolitas pues empezaron a pensar si no se podrían explicar las cosas del mundo, si esas preguntas que nos hacemos los seres humanos de por qué cambian las estaciones, de cuál es el origen del mundo, de qué hay después de la muerte, si no se podrían buscar otras respuestas diferentes a lo que nos decían los mitos, a lo que nos decían las leyendas de Hércules y de Zeus y la madre que los parió a todos estos. Así que en definitiva, unos cuantos tíos de aquellos de hace 2500 años, pues empezaron a buscar maneras alternativas de explicar las cosas y modelos alternativos para saber cómo comportarnos. Porque estaban un poco cansados de simplemente que todo fuera por las leyendas, por los mitos, por la religión, los dioses, la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Tradicionalmente este proceso que acabo de explicar, el paso de explicaciones basadas en mitos a explicaciones basadas en otros modelos racionales, es lo que se ha venido a llamar el paso del mito al logos. Es decir, el paso de explicaciones basadas en la mitología a explicaciones basadas en la lógica, basadas en la razón. Esta fórmula de la filosofía como paso del mito al logos es una fórmula muy clásica, ya digo que si habéis estudiado filosofía alguna vez, posiblemente os lo hayan explicado así. La filosofía sería la superación de las explicaciones mitológicas por explicaciones racionales. Pero qué bolazo soltaste, pibe. ¿De dónde sacás todas esas chantadas? Bueno, pues ya empezamos. Ya tenemos aquí a Diógenes, que parece que no está conforme con lo que estoy diciendo.
A ver qué pasa, Diógenes, ¿cómo que de dónde sacó todo eso? Estoy explicando cómo surgió la filosofía. Pero ni en pedo pasaron todas esas macanas que decís. ¿Qué boludez es esa del mito y del logo? La razón no llegó con la filosofía, ya estuvo siempre. Y además, los mitos tampoco desaparecieron al aparecer la filosofía. El mundo sigue lleno de pelotudos que no sacan su culo de los templos y que se la pasan abatatados por los dioses. Preguntale a Sócrates, preguntale qué le pasó por cuestionar estas cosas, vos que decís que en Grecia no había presión religiosa. Pues a ver, Diógenes, la verdad es que no te falta razón. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta que cuando iba explicando esto de la fórmula del mito al logos, yo ya no estaba muy convencido. A ver, esta fórmula, este esquema del surgimiento de la filosofía como paso del mito al logos, esto es una fórmula clásica, muy antigua. Esto fue una fórmula creada pues en los tiempos del colonialismo y con los aires de superioridad típicos de los occidentales de aquella época. Hoy día, desde la antropología contemporánea, hay autores como Lévi-Strauss o como Paul Ricoeur que han denunciado que todo no me vaciles con nombrecitos, boludo. Vale, lo que quiero decir es que hoy día algunos pensadores, mucho más actuales que todo esto, han denunciado que este esquema implica identificar la racionalidad humana con la típica racionalidad occidental, la racionalidad científica y filosófica europea. Y esto que simplemente sería un alarde de etnocentrismo, casi de racismo, digamos. Porque claro, si tú identificas la razón con la razón científica, filosófica, estás calificando automáticamente todas aquellas civilizaciones no occidentales, todas aquellas civilizaciones que han explicado las cosas con otra manera, como civilizaciones o culturas irracionales. Y claro, esto es un poco injusto, ¿no? Por eso, muchos consideran que no deberíamos hablar de que las cosas se explican por mitos o por discurso racional, sino que más bien sería correcto hablar de dos tipos de racionalidades. Una racionalidad narrativa, es decir, una racionalidad que se desenvuelve explicando las cosas por narraciones, por historias, por leyendas, y luego estaría otro tipo de racionalidad que podría ser la racionalidad discursiva, que explica las cosas no por leyendas o por narraciones, sino por discursos estructurados y sistemáticos. Por tanto, ya no estaríamos hablando del paso del pensamiento mitológico al pensamiento racional, como si de pronto acaeciera por gloria de los dioses o por gloria de Dios la racionalidad al pueblo europeo, sino que estaríamos hablando de que hay civilizaciones, que hay culturas que razonan basándose en narraciones y también hay otras que razonan basándose en discursos estructurados y sistemáticos. Por tanto, lo que habría pasado hace unos 2500 años no sería el advenimiento de la razón al pueblo griego, sino simplemente que unos cuantos tíos empezaron a plantearse las cosas intentando explicarlas con una nueva racionalidad no basada en narraciones, sino basada en discursos sistemáticos y estructurados. Así, efectivamente, como ha dicho Diógenes, reconoceríamos que la razón humana no vino con la filosofía, ni mucho menos, sino que la razón siempre estuvo ahí, desde que el ser humano es ser humano. Simplemente lo que ha aparecido con la filosofía es un nuevo tipo de racionalidad, no basada en narraciones, sino en discursos estructurados y lógicos. Pues yo creo que es mucho más bonito explicar las cosas con historias que con discursos de esos aburridos. Ah, mira, también ha venido hoy a vernos Pipi Calzas Largas. Las dos son maneras humanas y racionales y buenas, en principio, de explicarnos las cosas, de explicarnos a nosotros mismos y de buscar cómo es la mejor manera de vivir. Lo que pasa es que tienen características diferentes. O sea, no es que una sea mejor que la otra, ni la otra sea mejor que la una. Son estilos diferentes de buscar respuestas y buscar pautas de conducta. Sí, una divertida y otra aburrida. Pero a ver, hay una cosa que no entiendo. Si los griegos ya se habían inventado explicaciones de las cosas con aventuras de estas de héroes o batallas y magia, ¿para qué necesitan ahora inventarse explicaciones aburridas de sabios? Bueno, a ver, que no se trata de inventarse las cosas.
Los filósofos intentaban buscar explicaciones verdaderas. Bueno, la búsqueda de la verdad siempre ha sido un objetivo de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino del ser humano. A mí me parece que todas las verdades son inventadas, tanto la de los cuentos como la de los sabios. Y las de las historias son mucho más divertidas, la verdad. Yo también me invento algunas cosas, pero tendréis que perdonarme, lo hago porque he vivido mucho tiempo en Kenia. Pero podemos ser amigos igualmente, ¿verdad? Pues no sé yo si eso que dices de que todas las verdades al final son inventadas, eso habría que hablarlo más tranquilamente. Pero claro, por supuesto que podemos seguir siendo amigos independientemente de lo que pienses, claro. Pues entonces estupendo. Me voy a cazar un par de leones, que lo que estáis explicando hoy me aburre un montón. Adiós. Adiós, Yao, Pipi. Bueno, a ver, como mínimo, Pipi tiene toda la razón en algo de lo que ha dicho. Y es que hay mucha gente a la que las explicaciones filosóficas no les parecen mejores que las explicaciones de la leyenda. Y de hecho eso pasó. La filosofía no fue algo que se impusiera, que convenciera a todo el mundo así de pronto. Es decir, que había una serie de señores que empezaron a intentar explicarse las cosas con una racionalidad discursiva, es decir, con la filosofía. Pero eso al principio eran 4 frikis. Los demás gente, la mayoría, inmensa mayoría de la población, siguió a su rollo con sus Zeus y sus Ateneas y sus dioses y sus cosas. Pero bueno, fue una manera nueva, un nuevo recurso, una nueva manera de hacer que poco a poco se fue abriendo paso y fue convenciendo a poquito a mucha otra gente. Pero vamos, que siempre hubo una convivencia con la religión de esa época, y en épocas posteriores la filosofía siguió existiendo y fueron cambiando las religiones. Y el conflicto o las relaciones entre la filosofía y la religión de turno ha sido muy variado a lo largo de la historia. Todo eso ya lo veremos a lo largo del podcast, que hablaremos de, por ejemplo, de la filosofía medieval y la relación entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología, por ejemplo. Uy, llamada subespacial. Permiso para intervenir. Que sí, que permiso, tiene usted permiso siempre, no hace falta que sea usted tan militar aquí en el podcast. Quisiera hacer una precisión como oficial científico de la Enterprise. Todo lo que ha dicho sobre el origen de la racionalidad discursiva parece referirse más al pensamiento científico que al filosófico. ¿Estamos hablando del nacimiento de la ciencia o del nacimiento de la filosofía? Pues en realidad las dos cosas. A ver, yo he llamado a este episodio el nacimiento de la filosofía. Lo he llamado así porque esto es un podcast de filosofía y entonces pues tenía más sentido. Pero en realidad debería haberlo llamado el nacimiento del pensamiento filosófico y científico. Porque es que resulta que la filosofía y la ciencia eran lo mismo. Hasta más o menos hasta el siglo XVII, decir filosofía y decir ciencia era lo mismo. O dicho de otra manera, todo lo que hoy llamamos ciencia pertenecía a lo que hoy llamamos filosofía, era parte de la filosofía. Por ejemplo, supongo que conocerá usted a Isaac Newton. Sí, lo conozco, un gran físico que estableció el paradigma de la física clásica terrícola. Bueno, pues Newton se consideraba a sí mismo como un filósofo de la naturaleza, es decir, un filósofo cuyo interés no es la metafísica o la ética, sino la propia naturaleza. De hecho, la obra más importante de Newton se llama Principios matemáticos de filosofía natural. Y bueno, aparte de Newton, hay muchísimos filósofos que son también importantes científicos. Sin ir más lejos, algunos de los que hablaremos en los próximos programas, como por ejemplo Tales o Pitágoras, seguramente os sonarán por las matemáticas. El teorema de Tales o el teorema de Pitágoras seguro que los conocéis de matemáticas. Son los mismos. Estos eran sabios que se interesaban por la sabiduría, por el saber, y eso en aquella época incluía lo que hoy llamamos ciencia e incluía lo que hoy llamamos filosofía. Es decir, hasta el siglo XVIII y XIX todo era lo mismo. Lo que pasa que después, a partir de cierto momento, lo que hoy llamamos los científicos, en la biología, en la física, en la geología, en la sociología, consideraron que su labor se estaba separando, que era muy diferente de la que hacían los metafísicos o los éticos. Y sobre todo, en base a la metodología científica que se utilizaba,
empezaron a considerar que lo que ellos hacían era diferente de lo que hacían los filósofos. Por tanto, hoy día, a partir del siglo XVIII o XIX sobre todo, lo que llamamos filosofía es lo que ha quedado del tronco común de la filosofía de toda la vida, una vez escindidas o independizadas lo que hoy llamamos las ciencias particulares, la física, la química, la biología, etcétera, etcétera. Además, otra cosa también a tener en cuenta es que Aristóteles, que es un filósofo de los más importantes de toda la historia, pues es el padre de casi todas estas ciencias naturales. Los primeros tratados de biología, los primeros tratados de zoología, de mineralogía, de física, son precisamente de Aristóteles. Es decir, que al final era todo lo mismo. Eran sabios, eran filósofos y eran científicos. Comprendo. Mis obligaciones en el mando me obligan a cortar ahora la comunicación. Larga y próspera vida. Vale, Spock, adeu-siau. Se marchó ya el duende. ¿De dónde sacás esta gente tan rara? Pues no sé, pues de un tonel, por ejemplo. Lindo, ahí estuviste bien, gallego. Pero escuchá, esas milongas sobre la realidad, sobre el mundo, todo eso no son más que postureo de los filósofos pelotudos que solo quieren aparentar que son muy listos. Seguramente para impresionar a las minas o a los muchachos. En verdad, para lo que sirve la filosofía es para ser libre, para decidir vos qué hacés con tu vida y cómo la querés vivir, para mandar a cagar al postureo y a las convenciones sociales. A ver, esa es la manera que entendéis los cínicos la filosofía, y de hecho a mí también me mola mucho esa manera de entenderla. Por eso Ana y Deia es un podcast cínico de divulgación filosófica. Pero claro, es de divulgación filosófica. Aquí no solo vamos a ver el punto de vista cínico, sino también las demás escuelas filosóficas históricas. Aunque en cada caso vayas dando tu opinión cínica, no quiere decir que solo veamos el cinismo o que solo vayamos a ver tu opinión o la mía. Así, por ejemplo, en el próximo capítulo veremos ya cómo los primeros filósofos de todo, lo que más les llamaba la atención era el universo. Y como el universo, el mundo, la realidad era lo que más les llamaba la atención, pues ellos empezaron a hacer una investigación sobre el cosmos. Los siguientes episodios irán todos dedicados a aquellos primeros filósofos que denominamos los presocráticos. A partir de Sócrates ya veremos que surgen dos líneas principales, una de las cuales es la que conduce justamente a los cínicos, como nuestro amigo Diógenes, pero también hay otra línea que es la que conduce a Platón y a otros filósofos, de la cual por supuesto también nos ocuparemos. No solo vamos a ver los cínicos, sino vamos a ver todo. Bueno, pues por hoy yo creo que ya está bien la cosa. Como resumen de todo lo que hemos dicho, podemos decir que la filosofía surgió hace unos 2500 años en la antigua Grecia. Y surgió simplemente como un intento de encontrar un modelo explicativo sobre el mundo que no se basara en las leyendas y en los dioses y en las historias tradicionales, sino en una nueva manera de explicar las cosas basada en un discurso racional y estructurado. Y también surgió como un intento de ofrecer una estrategia racional que nos ayudara a comportarnos y a ser buenas personas y a ser felices, sin necesidad de estar imitando las leyendas o los héroes, o de seguir las tradiciones porque sí, sino de ofrecer un modelo racional para basar nuestro comportamiento. Bueno, ¿qué te parece, Diógenes? ¿Estás de acuerdo con esta descripción que he hecho y con este resumen? No sé, me dormí en cuando empezaste a hablar de filósofos que investigan el cosmos. Bueno, pues ya escucharás el episodio en Spotify, o en iVoox, o en Apple Podcasts, o en Google Podcasts, o también en cualquiera de las otras plataformas principales de reproducción de podcast. Y también lo puedes encontrar en mi web, en la web de anaideia.es, que allí también, además de los audios, tendrás materiales complementarios y cositas chulas. Bueno, espero que os haya resultado interesante y que hayáis entendido más o menos cómo surgió la filosofía, o al menos mi versión de la película, porque claro, estas cosas son así. Es posible que os encontréis otra persona o que os hable, que os explique todo esto de otra manera. Y es probable también que esa persona pueda estar más acertada y que sea más lista que yo. Más guapa no creo, pero más lista podría ser perfectamente. Muchas gracias por escucharme y si os ha gustado recordad suscribiros al podcast si no lo estáis ya
para no perderos nada, porque esto ahora se pone cada vez más interesante. En el próximo capítulo ya hablaremos de los primeros filósofos, los de la escuela de Mileto, y creo que no lo deberíais perder. Os espero también en las redes sociales, el usuario @anaideiafm, tanto para Instagram como para Twitter. Estad atentos a ellas porque a lo largo de esta semana irán saliendo cositas interesantes para complementar lo que hemos visto en el episodio. Y si tenéis cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario o declaración de amor o de odio, me la podéis hacer llegar también al mail anaideiafm@gmail.com. En la descripción del audio de este podcast tenéis todos los enlaces por si no os ha quedado claro. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, Hasta el martes a las 8. Cuando me muera, echadme a los perros. Ya estoy acostumbrado.